En un pequeño pueblo de Bangladesh, rodeado de densos bosques y ríos serpenteantes, se contaba una leyenda que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Los ancianos del lugar advertían a los jóvenes sobre Nisi, un espíritu maligno que vagaba por las noches, llamando a las personas por su nombre. Aquellos que respondían a su llamado nunca volvían a ser vistos. Una noche oscura y sin luna, Christian, un joven curioso y escéptico, decidió desafiar la leyenda. Había escuchado las historias desde niño, pero nunca había visto nada que le hiciera creer en ellas. Armado con una linterna y su valentía, se adentró en el bosque, decidido a demostrar que Nisi no era más que un cuento para asustar a los niños. El bosque estaba en silencio, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el lejano ulular de un búho. Christian avanzaba con cautela, su linterna proyectando sombras inquietantes en los árboles. De repente, un susurro suave y etéreo rompió el silencio. Christian. La voz era dulce, casi hipnótica. Christian se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Christian. La voz volvió a llamarlo, esta vez más cerca. Christian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las advertencias de los ancianos, pero su curiosidad era más fuerte. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre los árboles. Decidió seguir adelante, convencido de que alguien le estaba jugando una broma. A medida que avanzaba, la voz se hacía más insistente, más urgente. Christian. Ahora parecía venir de todas direcciones, envolviéndolo en un manto de miedo. Christian comenzó a sentirse desorientado, el bosque que conocía también se volvía un laberinto de sombras y ecos. La linterna parpadeó y se apagó, dejándolo en una oscuridad total. El pánico comenzó a apoderarse de él. Intentó retroceder, pero cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en el bosque. La voz seguía llamándolo, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Christian. Sintió una presencia detrás de él, fría y opresiva. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la oscuridad y el eco de su propia respiración. De repente, algo lo agarró por el brazo. Christian gritó y trató de liberarse, pero la fuerza que lo sujetaba era inhumana. La voz ahora estaba justo en su oído, susurrando su nombre con una dulzura aterradora. Christian. Sintió que lo arrastraban, sus pies deslizándose sobre el suelo del bosque. Intentó resistirse, pero era inútil. La oscuridad lo envolvía, y la voz seguía llamándolo, llevándolo hacia un destino desconocido y aterrador. Christian desapareció esa noche, y nunca más se supo de él. Los aldeanos encontraron su linterna rota y su sombrero en el borde del bosque, pero no había rastro de su cuerpo. La leyenda de Nisi se fortaleció, y nadie volvió a dudar de su existencia. Las noches en el pueblo se volvieron más silenciosas, y nadie se atrevía a salir después del anochecer, por miedo a escuchar su nombre susurrado en la oscuridad. Los días pasaron y el pueblo seguía sumido en el miedo. La desaparición de Christian había dejado una marca imborrable en la comunidad. Los niños ya no jugaban al aire libre después del atardecer, y las familias se aseguraban de cerrar bien sus puertas y ventanas antes de que cayera la noche. Sin embargo, la curiosidad humana es difícil de contener, y no todos estaban dispuestos a aceptar la leyenda sin más. Amina, una joven valiente y amiga cercana de Christian, no podía soportar la idea de que su amigo hubiera desaparecido sin dejar rastro. Decidida a descubrir la verdad, comenzó a investigar más sobre Nisi. Habló con los ancianos del pueblo, quienes le contaron historias aterradoras sobre el espíritu. Según ellos, Nisi era el alma de una mujer que había muerto trágicamente y ahora vagaba por el bosque, buscando compañía en su soledad eterna. Una noche, Amina decidió seguir los pasos de Christian. Armada con una linterna y un amuleto de protección que le había dado su abuela, se adentró en el bosque. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y cada sonido parecía amplificado en la oscuridad.
A medida que avanzaba, sentía una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar que el espíritu de Nisi siguiera aterrorizando a su pueblo. De repente, un susurro suave rompió el silencio. Amina. La voz era dulce, casi seductora. Amina se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Amina. La voz volvió a llamarla, esta vez más cerca. Amina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no respondió. Recordó las advertencias de los ancianos, nunca respondas al llamado de Nisi. La voz se hizo más insistente, más urgente. Amina. Ahora parecía venir de todas direcciones, envolviéndola en un manto de miedo. Amina comenzó a sentirse desorientada, el bosque que conocía también se volvía un laberinto de sombras y ecos. La linterna parpadeó y se apagó, dejándola en una oscuridad total. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Intentó retroceder, pero cada paso que daba parecía llevarla más profundo en el bosque. La voz seguía llamándola, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Amina. Sintió una presencia detrás de ella, fría y opresiva. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Solo la oscuridad y el eco de su propia respiración. De repente, algo la agarró por el brazo. Amina gritó y trató de liberarse, pero la fuerza que la sujetaba era inhumana. La voz ahora estaba justo en su oído, susurrando su nombre con una dulzura aterradora. Amina. Sintió que la arrastraban, sus pies deslizándose sobre el suelo del bosque. Intentó resistirse, pero era inútil. La oscuridad la envolvía, y la voz seguía llamándola, llevándola hacia un destino desconocido y aterrador. Amina desapareció esa noche, y nunca más se supo de ella. Los aldeanos encontraron su linterna rota y su amuleto en el borde del bosque, pero no había rastro de su cuerpo. La leyenda de Nisi se fortaleció aún más, y el miedo se apoderó del pueblo. Nadie se atrevía a mencionar el nombre del espíritu, y las noches se volvieron más silenciosas y aterradoras. El pueblo de Bangladesh estaba sumido en un silencio sepulcral. La desaparición de Amina, al igual que la de Christian, había dejado una sombra de terror que se cernía sobre todos. Los aldeanos vivían con el constante temor de escuchar su nombre susurrado en la oscuridad. Las noches eran largas y llenas de pesadillas, y nadie se atrevía a salir después del anochecer. Una noche, un grupo de jóvenes, impulsados por la desesperación y el deseo de poner fin a la maldición de Nisi, decidió enfrentarse al espíritu. Se armaron con linternas, amuletos y todo el coraje que pudieron reunir. Sabían que era una misión peligrosa, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo para salvar a su pueblo. Se adentraron en el bosque, sus pasos resonando en el silencio opresivo. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y cada sonido parecía amplificado en la oscuridad. A medida que avanzaban, sentían una mezcla de miedo y determinación. No podían dejar que el espíritu de Nisi siguiera aterrorizando a su pueblo. De repente, un susurro suave rompió el silencio. Farid. Laila. Karim. La voz era dulce, casi seductora. Los jóvenes se detuvieron, sus corazones latiendo con fuerza. Farid. Laila. Karim. La voz volvió a llamarlos, esta vez más cerca. Sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, pero no respondieron. Recordaron las advertencias de los ancianos, nunca respondas al llamado de Nisi. La voz se hizo más insistente, más urgente. Farid. Laila. Karim. Ahora parecía venir de todas direcciones, envolviéndolos en un manto de miedo. Los jóvenes comenzaron a sentirse desorientados, el bosque que conocían también se volvía un laberinto de sombras y ecos. Las linternas parpadearon y se apagaron, dejándolos en una oscuridad total. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Intentaron retroceder, pero cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en el bosque. La voz seguía llamándolos, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Farid.
Layla, Karim. Sintieron una presencia detrás de ellos, fría y opresiva. Se giraron rápidamente, pero no vieron nada. Solo la oscuridad y el eco de su propia respiración. De repente, algo los agarró por los brazos. Gritaron y trataron de liberarse, pero la fuerza que los sujetaba era inhumana. La voz ahora estaba justo en sus oídos, susurrando sus nombres con una dulzura aterradora. Farid, Layla, Karim. Sintieron que los arrastraban, sus pies deslizándose sobre el suelo del bosque. Intentaron resistirse, pero era inútil. La oscuridad los envolvía, y la voz seguía llamándolos, llevándolos hacia un destino desconocido y aterrador. Esa noche, los jóvenes desaparecieron, y nunca más se supo de ellos. Los aldeanos encontraron sus linternas rotas y algunos de sus amuletos en el borde del bosque, pero no había rastro de sus cuerpos. La leyenda de Nisi se fortaleció aún más, y el miedo se apoderó del pueblo. Nadie se atrevía a mencionar el nombre del espíritu, y las noches se volvieron más silenciosas y aterradoras. El pueblo quedó marcado por la tragedia, y la historia de Nisi se convirtió en una advertencia eterna. Nadie volvió a desafiar la oscuridad del bosque, y el nombre de Nisi se susurraba solo en los rincones más oscuros y temidos de la memoria colectiva. La leyenda vivía, y con ella, el terror que había sembrado en los corazones de todos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.